Bienvenidos. En mi canal tenemos una tradición: antes de escuchar, escriban desde qué ciudad o país nos sintonizan. Que disfruten. Linda Martínez conoció a su futuro esposo, Bernard, durante una conferencia. En ese momento, ella estaba pasando por una ruptura difícil y él supo encontrar las palabras adecuadas. Así, entre ellos surgió primero una amistad, que pronto se transformó en amor. Ya han pasado 5 años desde que se casaron. Ambos decidieron primero construir sus carreras y todo parecía seguir su curso hasta que comenzaron las constantes intervenciones de su suegra. Ya era de noche cuando Linda salió del estacionamiento del edificio de oficinas. Sus dedos parecían pegados al volante, la tensión de las largas negociaciones con los inversores aún no la soltaba. Suspiró, encendió la radio y permitió que una tranquila melodía de jazz la relajara. Pero no por mucho tiempo. El teléfono vibró en el soporte y la luz de la pantalla iluminó el interior del coche. Señora Martínez. Claro, murmuró Linda, mirando irritada la pantalla. Su dedo dudó sobre el botón de rechazar, pero, como siempre, respiró hondo, se controló y respondió. Buenas noches, señora Martínez, dijo con un tono tan neutral que ningún extraño notaría nada más que cortesía. Buenas noches, Linda, respondió la voz de la suegra, cálida pero tensa. ¿Bernard se fue por mucho tiempo esta vez? Solo unos días. ¿Tiene reuniones con desarrolladores en Seattle? ¿Todo bien? No sé, dijo ella con un suspiro casi imperceptible. Solo siento un peso en el corazón. Verás, estoy segura de que si ustedes tuvieran hijos, él no estaría viajando de un lado a otro todo el tiempo. Linda guardó silencio un segundo, mordiéndose el labio. Sabía que vendría un largo monólogo sobre los valores familiares y el propósito de la mujer. Señora Martínez, estoy conduciendo. ¿Podemos hablar luego? Intentó esquivar Linda suavemente. Pero, por supuesto, su suegra no cedió. Sabes, querida, un hombre necesita un hogar, calor familiar. Si una mujer no le da una familia a su esposo, fácilmente otra lo hará. Perdón, pero de verdad no puedo hablar ahora, dijo Linda, conteniéndose, y colgó sin esperar respuesta. El coche quedó en un silencio abrumador. El corazón de Linda latía demasiado fuerte, como si el motor se hubiera apagado. Abrió un poco la ventana, inhalando el aire frío. ¿Por qué cada conversación con esa mujer se sentía como un examen de resistencia? Al llegar a casa, Linda dejó el bolso en el banco de la entrada, se quitó los tacones y se sirvió una copa de vino blanco. Después de un par de sorbos, se sentó en el sofá, mirando al vacío. El teléfono vibró de nuevo. Señora Martínez. Llamada perdida. Basta ya, murmuró. Marcó a Bernard. Hola, amor, su voz sonaba cálida, cansada, pero llena de cariño. Hola, respondió Linda, aliviada. Necesito desahogarme. ¿Pasó algo? Tu mamá volvió a llamar. Lo mismo de siempre. Niños, hogar. Como retener a un hombre, Linda respiró hondo. No puedo más. Me siento bajo constante microscopio. ¿Podrías hablar con ella otra vez? Explicarle que no queremos hijos aún, que es una decisión mutua, no un capricho mío. Ya hablé con ella. Muchas veces. Lo sabes, suspiró Bernard. Es como un disco rayado para ella. ¿Tal vez cree que no soy suficiente para ti? ¿Qué mereces a alguien mejor? Preguntó, apretando la copa con fuerza. Basta, dijo firme. Estoy casado contigo. Te amo. Todo lo demás son sus pensamientos, no los míos. Hubo una breve pausa antes de que Bernard preguntara. ¿Cómo estuvo tu día? Hoy salvé la compañía de una catástrofe, dijo Linda en voz baja. ¿Qué? Tuvimos negociaciones con inversores japoneses. Salió tan bien que el señor Wilson me elogió frente a todos. Eso es increíble.
Estoy muy orgulloso de ti, Linda, respondió Bernard con admiración genuina. Y ella, ni siquiera preguntó cómo estoy, susurró Linda. Nunca lo hará. No vives para ella, le recordó él. ¿Y tú, cómo te fue? Preguntó Linda, forzando una sonrisa. Tranquilo por ahora, pero mañana será un día pesado. Charlaron un poco más y luego colgaron. Linda tomó otro sorbo de vino y, por primera vez en todo el día, relajó los hombros. Pero la calma no duró. Media hora después llegó un nuevo mensaje. Debes pensar en Bernard, no en tu carrera. La familia es lo primero. Linda miró la pantalla durante mucho tiempo. Luego, sin responder, puso el teléfono en silencio y lo guardó en el cajón. Días después, mientras caminaba por el pasillo de la oficina, Linda sintió miradas caer sobre ella como gotas de lluvia helada. Algunos apartaban la mirada, otros murmuraban a escondidas y una becaria incluso la miró con sorpresa abierta. «Buenos días», dijo Linda cortésmente, pero la joven se apresuró a desaparecer. El ambiente del despacho parecía cargado de tensión invisible, como si un secreto flotara en el aire. Un secreto que Linda aún no conocía. Entró en su oficina, cerró la puerta y se dejó caer en la silla. Cerró los ojos por un segundo. ¿Qué demonios está pasando? La puerta se abrió de golpe, haciéndola sobresaltarse. Era Victoria, su mejor amiga y gerente de recursos humanos. «Amiga», exclamó, radiante. «¿Ya te enteraste?» «¿Enterarme de qué?», preguntó Linda, arqueando una ceja. «Todos en la oficina lo comentan. El jefe te ha promovido. Ahora eres su mano derecha, Linda», dijo Victoria, sentándose en el borde del escritorio. «¿Qué?». Linda se quedó congelada. «No. Nadie me ha dicho nada». «Pues ahora lo sabes», dijo Victoria, sonriendo de oreja a oreja. «Dios mío, estoy tan feliz por ti». Por primera vez en la mañana, Linda se permitió sonreír sinceramente, pero su rostro se oscureció de inmediato. «Así que por eso todos me miraban así», murmuró. «Pensé que se me había desabrochado la blusa o que se me había corrido el maquillaje». «No, simplemente no saben lo que es ser buena». «Es más fácil murmurar a espaldas que reconocer el éxito ajeno», dijo Victoria, haciendo un gesto con la mano. «Además, eres mujer. Eso siempre es un menos en la pirámide corporativa. Especialmente cuando asciendes más que ellos». «Conozco a esas víboras», Linda cruzó los brazos. «Da un paso hacia arriba y enseguida dirán que duermes con el señor Wilson». «Pero no duermes con él, ¿verdad?», preguntó Victoria con tono juguetón. «Victoria», exclamó Linda, riendo. «Claro que no. Nuestra relación es estrictamente profesional». «Lo sé. Pero ellos no y eso les asusta. Así que prepárate», miradas, rumores, susurros en los pasillos. «Genial», dijo Linda con sarcasmo. «Justo lo que me faltaba. Mira, esta es tu oportunidad. No dejes que los prejuicios de otros arruinen tu victoria. Te lo ganaste. Sin ti, ese contrato con los japoneses se habría perdido. Aún así, siento como si en lugar de una medalla me hubieran colgado una diana en la espalda», confesó Linda. «Es que así es. Pero, querida, solo disparan contra quienes van al frente. Recuerda eso». Se oyó un golpe en la puerta. Ambas se callaron. En el umbral apareció Gloria, la secretaria, siempre puntual como un reloj. «Señora Martínez, el señor Wilson solicita verla en su despacho». «Gracias, Gloria», asintió Linda, levantándose. Cuando la puerta se cerró detrás de Gloria, Victoria le guiñó un ojo. «Vamos, ve a firmar tu destino». Linda exhaló, se acomodó el cabello, se puso el saco y salió de la oficina. Mientras caminaba hacia el despacho de Wilson, sentía su pulso acelerarse.
Sus dedos estaban fríos, como si fuera a presentar un examen. No había promesas. ¿Y si solo era un agradecimiento? ¿O incluso un regaño? Los pensamientos le daban vueltas en la cabeza. Se detuvo frente a la puerta de roble, reguló su respiración y golpeó suavemente. Adelante, se oyó desde dentro. Entró. El despacho del señor Wilson era amplio, con ventanales que daban a Manhattan. Él estaba sentado detrás del escritorio, acariciándose el mentón y al verla entrar, asintió. «Ah, señora Martínez. Tome asiento». «Gracias», dijo Linda, sentándose, intentando mostrarse segura. ¿Se imagina por qué la llamé? Tal vez, respondió, ligeramente nerviosa pero sin demostrarlo. Wilson sonrió levemente. Ha demostrado ser brillante. En un momento crítico no se dejó vencer. Gracias a usted, no solo salvamos la imagen de la empresa, sino que también conseguimos un contrato que nos llevará a otro nivel. Fue impresionante. Gracias, respondió Linda con humildad. Por eso quiero ofrecerle un nuevo puesto. Oficialmente. ¿Está dispuesta a convertirse en mi asistente personal? Este ascenso implica no solo confianza, sino también ciertos riesgos. Muchas horas de trabajo, reuniones, incluso viajes al extranjero. Pero el salario estará a la altura. ¿Qué dice? Linda no respondió de inmediato. En su mente vio el rostro de Victoria, las llamadas de su suegra, las miradas envidiosas de sus compañeros, pero todo eso se desvanecía ante un solo pensamiento: te lo ganaste. Sí, acepto. Gracias por confiar en mí, respondió finalmente, mirando a su jefe a los ojos. Perfecto, dijo Wilson, tendiéndole la mano, que ella estrechó. Desde hoy, Gloria le proporcionará la información necesaria. Bienvenida a su nueva etapa. El resto del día Linda lo pasó corriendo de un lado a otro. La llenaron de nuevas tareas: organizar la logística de la próxima reunión fuera de la ciudad, leer el informe del último trimestre, aprobar el plan de eventos para clientes VIP y quedarse después de hora para discutir detalles con los socios de Londres mediante videollamada. Cuando empezaron a apagarse las luces de la oficina, Linda aún estaba frente a su laptop, escribiendo informes. Le ardían los ojos por el cansancio, pero en su interior sentía un calor distinto. Por primera vez en mucho tiempo, la valoraban. No por su estatus, no por ser esposa de alguien, no por su apariencia. Por su inteligencia. Recibió un mensaje de Bernard. ¿Cómo te fue hoy, mi estrella? Linda respondió rápidamente. Difícil, pero productivo. Te contaré esta noche. Te amo. Luego se puso el abrigo, tomó su bolso y salió del edificio. En el ascensor, bajando hacia el estacionamiento, atrapó su reflejo en el espejo, mirada cansada, pero feliz. Ahora era la asistente del señor Wilson. Al salir de la oficina, se detuvo frente a un espejo, se acomodó el cabello, se quitó el saco, se puso unas cómodas zapatillas y fue al supermercado. Ya pensaba en el menú de la noche: pollo al limón, ensalada de aguacate con piñones, crema de vainilla para el postre. A ver, pechuga de pollo, romero, papas, ajo, limones, murmuraba mientras empujaba el carrito, queso parmesano y vino. Sin vino no hay cena. Miró el reloj: Bernard aterrizaría en 1 hora. No tenía mucho tiempo. Mientras empujaba el carrito hacia la caja, se sorprendió pensando cuánto lo extrañaba. A pesar de los desacuerdos, sobre todo por culpa de su madre, lo amaba y ansiaba sentir sus brazos de nuevo. Al llegar al departamento, enseguida comenzó a cocinar. La cocina bullía, el agua hervía, el horno se calentaba lentamente. Linda picaba hierbas rápidamente, revisando los temporizadores. El aroma a especias frescas y aceite de oliva llenaba el ambiente, mientras una suave música sonaba de fondo. Mientras ponía la mesa, sonó el timbre. ¿Ya llegó?
Pensó feliz, corriendo a abrir la puerta, limpiándose las manos en el delantal. Pero no era Bernard quien estaba allí. Oh, señora Martínez, Linda se quedó helada, ocultando su decepción. Pensé que todavía no habías llegado, dijo su suegra con un gesto dramático. ¿Estás ocupada? Estoy preparando la cena. Bernard llegará en cualquier momento, respondió Linda, forzando una sonrisa y abriendo la puerta de par en par. En ese caso, te ayudaré, dijo la señora Martínez sin esperar invitación, adentrándose en el departamento. No puede ser que un hombre llegue a casa y encuentre la mesa vacía. Linda apretó los labios pero no dijo nada. Volvió a la cocina, donde su suegra ya estaba arremangándose en el fregadero. Yo picaré la ensalada, dijo como si fuera su deber sagrado. Claro, susurró Linda. Trabajaron en silencio durante varios minutos. Linda trataba de concentrarse en la salsa, pero sentía como el aire a su alrededor se volvía más denso. «Sabes», dijo de repente la señora Martínez, «el tiempo pasa volando». Ya han pasado 5 años desde su boda. Sí, lo recuerdo, respondió Linda, sin levantar la mirada. Y todavía sin hijos, suspiró su suegra, como si fuera su tragedia personal. Bernard y yo aún no estamos listos, dijo Linda con calma. ¿Y cuándo lo estarán? ¿A los 40? ¿A los 45? Sabes que el reloj biológico de una mujer no es eterno, querida. No vas a poder concebir toda la vida. Hemos hablado de eso con Bernard. Ahora tenemos otras prioridades, respondió Linda, intentando mantener la calma, aunque su voz tembló ligeramente. ¿Qué prioridades puedes tener? ¿El trabajo? Bufó la señora Martínez. ¿Crees que una carrera te calentará en una noche fría? ¿O qué cuidará de ti cuando seas vieja? Perdón, pero no tengo que rendir cuentas de mis decisiones, replicó Linda con firmeza, aunque se arrepintió enseguida. Discutir solo empeoraba las cosas. Solo quiero que pienses en tu futuro, insistió la suegra sin bajar el tono. No soy tu enemiga. Solo quiero nietos. Que Bernard no se sienta como un extraño en su propia casa. No es un extraño, dijo Linda, girándose hacia ella. Soy su esposa, estamos juntos. Una esposa que lo tiene atado y no le da una familia, soltó la señora Martínez. Linda dejó la cuchara sobre la encimera y suspiró hondo. ¿De verdad piensa que soy un obstáculo para él? ¿Cree que es infeliz conmigo? Está cansado. No se queja, pero yo lo veo. Se refugia en el trabajo, huye de casa. ¿No te das cuenta? Se refugia en el trabajo porque usted no lo deja en paz. Explotó Linda. Silencio. Hasta la campana de la cocina pareció apagarse. Linda, dijo lentamente la señora Martínez, ¿aún piensas que quiero destruir tu matrimonio? Pienso que intenta corregirnos todo el tiempo, respondió ella cansada. Y ya bastante difícil es todo como para eso. Volvieron a quedarse en silencio, roto solo por el cuchillo de la suegra golpeando rítmicamente la tabla de cortar. Un minuto después, se oyó el clic de la cerradura. Es él. Linda corrió hacia la entrada. La puerta se abrió y Bernard apareció en el umbral, desaliñado, cansado, pero sonriendo. Hola, preciosa, dijo, acercándose para abrazarla y besarla con fuerza. Te extrañé tanto, susurró ella. Él la miró a los ojos y luego vio la figura en la puerta de la cocina. ¿Mamá? ¿Estás aquí? Claro que estoy aquí, contestó ella secamente. ¿Dónde más iba a estar si tú siempre andas de viaje? Mamá, solo estuve fuera unos días. No empecemos, ¿sí? Fueron a la cocina y se sentaron a la mesa. Linda sirvió la comida caliente y el vino. La cena comenzó casi tranquila. Casi. Bernard hablaba sobre la conferencia, gesticulando con el tenedor y bebiendo vino entre frases. No se imaginan cuántas soluciones nuevas presentaron.
Especialmente en el área de redes neuronales, una maravilla. Un chico de Stanford presentó un prototipo que aprende en tiempo real. En solo 3 minutos predijo el comportamiento de un grupo de inversores con un 90% de precisión. Suena impresionante, asintió Linda, moviendo la papa en su plato sin mucho entusiasmo. Se nota que estás inspirado. Sí, había una energía increíble. ¿Sabes? Incluso pensé que tú y yo podríamos empezar a trabajar en algo juntos. Linda sonrió ligeramente, pero en su interior persistía una inquietud. Toda la noche estuvo dividida entre emociones encontradas. Su suegra, sentada al frente, la observaba con una expresión tensa, los labios apretados como esperando su fallo. ¿Y tú, Linda? ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó Bernard, cambiando de tema. ¿Alguna novedad en la oficina? Linda dejó el tenedor, inhaló y decidió bromear un poco. Sin maldad, solo para ver si Bernard la apoyaría o si temería la reacción de su madre. Me despidieron, dijo, bajando la mirada al plato. Ya no trabajo ahí. El silencio cayó como un rayo en cielo despejado. La primera en reaccionar fue la señora Martínez. ¿Qué? ¿Te despidieron? Su voz estalló en el aire como un golpe de agua. ¿Y ahora quién pagará este departamento? Están endeudados. Bernard miró a Linda, desconcertado. ¿Cómo que te despidieron? Pero, tu jefe te elogió. Dijiste que había cerrado negociaciones importantes. ¿Por qué? Linda sintió que la garganta se le cerraba, pero antes de poder hablar, su suegra ya había explotado. Entonces, ahora todo recaerá en Bernard, ¿verdad? ¿Hablas en serio? Primero te niegas a tener hijos, ahora pierdes el trabajo. ¿Tienes idea de en qué estás metiendo a mi hijo? Empezó Linda, pero su voz fue ahogada por la de su suegra. Viven en un buen departamento, conducen un buen coche, salen a restaurantes y ahora todo eso a costa de él. ¿Qué clase de esposa eres? Linda se levantó de la mesa. Disculpen, dijo en voz baja. Necesito lavarme la cara. Entró en el baño y cerró la puerta tras de sí, luchando por contener las lágrimas. El agua fría corría por su rostro y cada bocanada de aire le costaba un esfuerzo. El espejo reflejaba un rostro pálido, exhausto. Solo les importa el dinero, susurró, cubriéndose el rostro con las manos. Y el apoyo, el amor. ¿No es de eso de lo que se trata el matrimonio? Se secó el rostro, enderezó los hombros y se miró al espejo. Cálmate. No muestres debilidad. No delante de ella, se dijo a sí misma. Cuando salió del baño, el pasillo estaba en silencio. Se acercó a la cocina y se detuvo en seco. Detrás de la esquina, sin darse cuenta de su presencia, madre e hijo conversaban. Entonces cuéntale sobre la infidelidad. La voz de la señora Martínez era venenosa. Si no aclaras todo ahora, cargarás con ella toda tu vida. Linda sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No voy a decirle eso, gritó Bernard. ¿Estás loca? ¿Cómo puedes siquiera sugerir algo así? Porque tienes la oportunidad de empezar de nuevo. Ella no es para ti, y lo sabes. No tienes por qué arrastrar sus caprichos ni soportar sus dramas toda tu vida. No son caprichos. Bernard alzó la voz. Es fuerte, inteligente y honesta. Y la amo. ¿No entiendes, mamá? Esto ya se fue demasiado lejos. Linda se dejó caer lentamente al suelo, apoyándose contra la pared. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Su mente daba vueltas. Infidelidad. Él me fue infiel. Y yo no sabía nada. El corazón le latía en las sienes, los oídos le zumbaban. La habitación parecía desdibujarse. No sabía cuánto tiempo había estado sentada así. Se levantó, como en una niebla, y fue hacia el dormitorio.
La maleta. Las cosas de Bernard. Las lanzaba dentro sin orden, con los dientes apretados. No. No voy a vivir con este hombre. Ni un día. Ni un minuto más. El estruendo de la maleta se oyó por todo el apartamento. Linda. Bernard apareció corriendo en la puerta. ¿Qué haces? Estoy empacando tus cosas, su voz temblaba. Ahora mismo. ¿Qué? ¿Por qué? Lo escuché todo, gritó ella, sus ojos ardían de dolor. Me traicionaste. Lo has malinterpretado todo. Espera. Cálmate. Él dio un paso hacia ella, intentando abrazarla, pero ella lo apartó con tanta fuerza que retrocedió. No me toques. Te odio. Gritó, perdiendo casi el control. La señora Martínez apareció en la puerta, de brazos cruzados. Deja de humillarte frente a ella, Bernard. Si no puede con la vida, que se las arregle sola. No es tu culpa que sea débil. Mamá, tú, Bernard se quedó sin palabras, perdido, sin saber qué hacer. Vete con tu mami. Como tanto la escuchas, vive con ella. Linda se volvió hacia él. Yo ya no soy esa mujer que se deja usar y engañar. Todo lo que había entre nosotros, murió. Bernard quiso decir algo, pero se contuvo. Agarró la maleta, miró a su madre y salió dando un portazo. La señora Martínez se detuvo en la puerta, miró a Linda con desprecio y soltó. Algún día te darás cuenta de lo que perdiste. Pero será demasiado tarde. Linda no respondió. Se quedó de pie en medio de la habitación, respirando con dificultad, como después de correr un maratón. La puerta se cerró y el silencio cayó. Pesado. Frío. Profundo. Linda permanecía en el dormitorio, rota. Sus piernas no respondían, sus manos temblaban. Todo dentro de ella parecía agrietarse, como una porcelana que cae sobre piedra. Se dejó caer lentamente sobre la cama y rompió a llorar. Sin vergüenza, sin control. Sollozando como no lloraba desde niña. Las lágrimas corrían en torrente, apretándole el pecho de dolor. En su mente aparecían recuerdos, su primer encuentro en la conferencia, sus bromas, las conversaciones nocturnas, los paseos bajo la lluvia, y todo eso ahora parecía una mentira. Se tapó los oídos con las manos, como queriendo apagar la voz de la madre de Bernard que resonaba en su cabeza. Cuéntale sobre la infidelidad. Esas palabras eran como una marca ardiente. Una y otra vez su mente volvía a ellas. Mientras tanto, en el coche frente al edificio, Bernard golpeaba el volante con la palma de la mano. Mamá, ¿por qué mentiste? La miró, confundido. Porque debías hacerlo tú mismo, respondió la señora Martínez fríamente. Era la única manera de sacarla de tu vida. Pero yo no la engañé. Casi gritó él. Y tú lo sabes perfectamente. Ella no lo sabe. Y ahora, finalmente, te dejará libre. Estás libre, Bernard. Algún día me lo agradecerás, dijo ella con voz helada. Arranca. Él no se movió. La destruiste, susurró. No, replicó ella. Te salvé. En el apartamento, Linda se acercó al mueble de vinos, sacó una botella de Chardonnay y llenó una copa. Bebió un sorbo. Luego otro. El dolor se apagó apenas un poco, como si el vino apagase las llamas. Encendió la luz de la cocina y miró alrededor, la cena a medio comer, la carne fría, la servilleta caída. Todo parecía absurdo, como un teatro sin público. Tomó el teléfono. Los dedos le temblaban al buscar el contacto. Victoria. ¿Hola? La voz de su amiga sonaba alegre. Amiga, dijo Linda con voz ronca. ¿Celebramos mi ascenso? ¿No ibas a celebrarlo con tu esposo? Se sorprendió Victoria. ¿Qué pasó? Ven. Te lo contaré todo. Solo tú,
la voz de Linda se quebró. Silencio en la línea. Llegaré en media hora, dijo Victoria. Aguanta. Pasaron unos 40 minutos. Linda ya había terminado la segunda copa, se había limpiado las lágrimas, cambiado a un suéter cómodo y recogido el cabello en una coleta. La música sonaba de fondo en la cocina, melancólica, como resaltando la tristeza de la noche. Cuando sonó el timbre, abrió enseguida. En la puerta estaba Victoria, con una botella de vino y una tableta de chocolate. «Oh, Dios», murmuró al ver los ojos de Linda. «¿Y este es tu festejo? Bienvenida al infierno. Pasa». Fueron a la cocina. Linda servía el vino mientras Victoria acomodaba el chocolate y se sentaba a la mesa. «Ahora sí. Cuéntamelo todo, tal cual es». «¿Qué pasó?» Linda se sentó frente a ella y bebió un sorbo. Quise hacerle una broma a Bernard. Una inocente, decirle que me habían despedido. Dios mío, Linda. Sí, fue una idea estúpida, sonrió entre lágrimas. Solo quería ver cómo reaccionaba. Bromeaba. Pero en respuesta. ¿Te gritó? No. No alcanzó. Su madre estaba ahí. Y empezó, como siempre, ¿quién pagará el piso? Que soy una carga, que todo recae sobre él. Una bruja típica, bufó Victoria. ¿Y luego? Me fui al baño a llorar. Cuando volví, los escuché hablar. Escuché todo. Se detuvo. La copa de vino temblaba en sus manos. Linda, dijo Victoria en voz baja. ¿Qué escuchaste? Ella le exigía que me contara sobre una infidelidad. La voz de Linda se quebró. ¿Qué? Victoria casi dejó caer su copa. Sí. Le dijo, cuéntale sobre la infidelidad. Cierra el ciclo. Ella no es para ti. Y él no respondió de inmediato. ¿Pero él dijo que no era cierto? Victoria la miraba con atención. Dijo que no quería decírmelo. Que yo no era tan mala. Que no lo haría. Pero nunca negó que fuera mentira. Entonces, ¿no lo negó? Frunció el ceño Victoria. No lo admitió, pero tampoco lo negó. Y yo, no aguanté. Empaqué sus cosas, le grité que lo odiaba y lo eché. Maldición, Victoria se tapó el rostro con las manos. Linda, no sé qué decirte. Dime que no estoy loca, susurró Linda. Que todo esto realmente pasó. No estás loca. Eres una mujer traicionada. O al menos, una mujer a la que hicieron sentir así. Guardaron silencio. Solo el tic-tac del reloj llenaba la habitación. Yo lo amaba, dijo Linda al cabo de un rato. De verdad. A pesar de su madre, a pesar de los viajes, a pesar de todo. Quería construir una vida junto a él. Lo sé. Y ahora estoy aquí, con vino y lágrimas. Y en vez de celebrar mi ascenso, estoy llorando por un matrimonio roto. Tal vez sea lo mejor, dijo Victoria en voz baja. Si realmente te traicionó, mejor saberlo ahora que dentro de 20 años y con 2 hijos. Solo quería bromear, repitió Linda. Una simple broma. Una frase. Y todo se derrumbó. A veces, en un segundo ves más que en toda una vida, Victoria se acercó y la abrazó por los hombros. Descubres quién está de tu lado y quién solo lo parece. ¿Sabes qué es lo más aterrador? Susurró Linda, apoyándose en su hombro. Que todavía lo amo. Victoria tardó en responder, como si midiera sus palabras. No es aterrador. Es honesto. El amor no muere por una herida. Pero sí muere por una traición. Tendrás la oportunidad de decidir qué es más importante, el amor o tu dignidad. Pero no hoy. Hoy solo tienes que respirar. Y saber que no estás sola. La noche fue larga. Hablaron, lloraron, rieron.
Linda contó cómo se sentía sola frente a la madre de Bernard, cómo temía perderse dentro de esa familia, cómo esperaba que algún día él se pusiera de su lado. ¿Y si realmente no te engañó?, preguntó Victoria al amanecer, envuelta en una manta. ¿Y si ella lo inventó todo? No lo sé, suspiró Linda. Ya no importa. Él permitió que ella dijera eso. No se interpuso entre nosotras. Sabía cómo sonaba. Y no hizo nada. Entonces él mismo se enterró. Y yo estoy reconstruyéndome. La lluvia caía sin cesar por tercer día consecutivo, como si el propio clima compartiera el dolor de Linda. Las gotas resbalaban por la ventana, el viento aullaba melodías extrañas y en el apartamento reinaba un silencio cortante. Bernard había venido ya 3 veces. La primera, a la mañana siguiente. La segunda, al anochecer del día siguiente. Y después, de nuevo. Pero cada vez encontraba solo la cerradura cambiada. Linda había cambiado las cerraduras. Sin dramas. Sin avisos. Sin explicaciones. Solo cerró un capítulo. Con fuerza. Irreversible. Ahora estaba otra vez frente a su puerta. Empapado, con la chaqueta arrugada, la mirada cargada de culpa. Linda, su voz temblaba. Linda, por favor, abre. Puedo explicarlo. Te lo ruego. Al otro lado, silencio. No te engañé. Solo, escuchaste todo de la peor forma posible. Perdóname, apoyó la frente contra la puerta. Fui un idiota. Linda, del otro lado, sentada abrazando sus rodillas, apenas podía moverse. Lágrimas le corrían por las mejillas. Linda, amor mío, su voz se quebraba. Pienso en ti cada día. No puedo respirar sin ti. Linda apoyó la mano en la puerta. En silencio. Su mano temblaba, igual que todo su ser. Vete, susurró. Pero él no escuchó. O no quiso escuchar. Golpeó la puerta con el puño. Sé que estás ahí. Solo, escúchame una vez. Una conversación y me iré si lo deseas. Linda se tapó los oídos y bajó la cabeza. Finalmente, los pasos de Bernard se alejaron. A la mañana siguiente, Bernard volvió otra vez. Con flores. Sin palabras. Tocó el timbre. Nadie abrió. Dejó el ramo en el suelo y se marchó. Aquella misma noche, Victoria vino a visitar a Linda. Al ver las flores, Victoria arrugó la nota sin leerla y tiró las flores al contenedor. ¿Qué importa qué rosas sean? Él no entendió nada, dijo. Hiciste lo correcto. No dejes que te rompa 2 veces. Linda no respondió. Todavía tenía una pequeña esperanza de escuchar una explicación que aclarara la oscuridad. Pero no llegaba. Al tercer día, Bernard fue a buscarla al trabajo. No sabía si ella seguía allí tras su supuesto despido, pero no tenía otra oportunidad de verla. Su corazón latía con fuerza. Estaba al límite. Tal vez, en un lugar neutral, al menos me escuche, murmuró mientras estacionaba frente al edificio. Se quedó apoyado contra la pared. De repente, 2 chicas salieron del edificio. Reconoció a una, trabajaba en marketing. ¿No lo vieron? ¿Y tú crees que merece ese puesto?, preguntó una, encendiendo un cigarrillo. ¿Linda?, rió la otra. ¿En serio? Todo el mundo sabe que se acuesta con Wilson. Claro, ¿cómo iba a ser de otra manera?, dijo la primera. Sin acostones no se sube tan rápido. El marido se fue de viaje y ella no perdió el tiempo. Se acabaron a reír. Las palabras golpearon a Bernard en el pecho como un martillo. Palideció. Su corazón falló un latido. Dio un paso, tambaleándose. ¿Se acuesta con Wilson?, murmuró. Así que, era eso.
En sus oídos solo zumbaba. Se dirigió al coche, abrió la puerta y se encerró. Golpeó el volante con ambas manos. «¡Puta!», gritó al vacío. Y todavía me reclamaba a mí. La rabia lo invadió. Su rostro enrojeció. Se sentía traicionado. Todo lo que no quería creer parecía hacerse real. ¿Y si todo era por su carrera? ¿Y si por eso no quería hijos, para no estorbarle? Los pensamientos lo devoraban. Sacó su teléfono. Quiso llamarla, pero se detuvo. No sabía qué decir. ¿Acusarla? ¿Y si era mentira? Mientras tanto, Linda seguía en su oficina intentando concentrarse en el presupuesto del próximo proyecto. Pero los dedos no le respondían. Se acercó a la ventana. No había nadie abajo. Solo coches, lluvia y un Nueva York cansado. Volvió al escritorio y se secó las lágrimas. Había llorado suficiente para llenar una bañera. Pero el dolor seguía. ¿Y si no me engañó? ¿Y si simplemente no supo cómo reaccionar? Me apresuré. Pero entonces recordaba su silencio. Su falta de reacción ante las palabras de su madre. Él no me eligió a mí, susurró. Así que hice lo correcto. Aquella noche, Bernard no volvió. No llamó. No escribió. Bebía cerveza en un bar vacío, mirando un punto fijo. Sus sentimientos eran una mezcla venenosa de culpa, rabia, resentimiento y dudas. Recordaba cuando Linda le sonrió por primera vez en aquella conferencia. Cuando le dijo, «Eres de los pocos que escucha en vez de interrumpir». Y supo que se había enamorado. De verdad. Pero ahora, entre ellos, solo había un abismo. La noche de Linda fue muy diferente. Llegó a casa, encendió la luz, se quitó los zapatos, colgó su abrigo. Todo como siempre. Pero ahora, su apartamento era una fortaleza. Esa noche se despertó de una pesadilla. En su sueño, veía a Bernard detrás de una puerta de cristal, golpeando, gritando, pidiéndole entrar. Pero ella no podía moverse. Estaba paralizada. El vidrio entre ellos se agrietaba, pero no se rompía. Él se alejaba y ella gritaba, pero no salía ningún sonido. Linda se despertó llorando. Se sentó en la cama, el corazón le latía desbocado. De repente, tomó el teléfono, abrió el chat con Bernard. El cursor parpadeaba. Tenías razón. Debería haberte escuchado. Luego, me engañaste. No envió ninguno de los mensajes. Cerró el chat. Apagó la pantalla. Si él quería ser escuchado, tuvo su oportunidad. Y la perdió, se dijo a sí misma. Y todo lo que quedó fue el silencio. Pesado, opresivo y gélido. El edificio del tribunal era gris, lúgubre, como el día mismo. Un cielo pesado amenazaba con llover sobre Manhattan. Linda estaba en el pasillo, frente a Bernard. No hablaban. No se miraban. Solo de vez en cuando se lanzaban miradas furtivas, como esperando que alguno dijera, «Vámonos juntos de aquí». Pero nadie lo dijo. La secretaria los llamó por sus apellidos, con una voz mecánica. 20 minutos después, todo había terminado. Ya no eran marido y mujer. Cuando Linda salió del edificio, sintió que algo dentro de su pecho se rompía. No de manera ruidosa. No con dolor. Solo, vacío. Se detuvo en las escaleras. El viento jugueteaba con su cabello. En su mano, los documentos con sellos y firmas que confirmaban que todo había terminado. Bernard salió detrás de ella, las manos en los bolsillos, la mirada baja. Linda se apartó hacia la barandilla. Sacó su teléfono, llamó a Victoria. «Ya salí. Ven a buscarme». «Estoy llegando», respondió su amiga. «¿Estás bien?» «No lo sé», respondió Linda con honestidad. «Creo que no». Bernard se acercó lentamente.
Linda sintió su presencia sin necesidad de volverse. Así que te acuestas con tu jefe, se burló él, sin mirarla. Linda se giró de golpe. Su mirada era fría, cortante. ¿Qué dijiste? Todos en la oficina lo dicen. Y ahora, tú estás por encima de mí, todo encaja, se encogió de hombros. Solo confirma que no estaba equivocado. Eres un idiota, susurró Linda, apretando los puños. Victoria acababa de bajar de su coche y llegó justo a tiempo para escuchar las últimas palabras. Entonces, sonó una bofetada. Imbécil, dijo Victoria con desprecio. Deja de creer en rumores como un colegial. ¿Qué pasa contigo? ¿Te crees todo lo que murmuran? Bernard, atónito, se frotaba la mejilla. Victoria. Cállate, lo interrumpió. No mereces que ella esté siquiera cerca de ti. Bernard miró a Linda. Ella no se movió. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero se mantenía firme. Bernard dio un paso hacia ella. Luego otro. Y se detuvo frente a ella. Linda, dijo en voz baja, tomando sus manos. ¿De verdad no te acostaste con Wilson? Me duele, suéltame, susurró ella. ¿De verdad crees que no podía lograr un ascenso por mí misma? Eso duele más que cualquier traición. Por favor, respóndeme. No. No me acosté con él, ni con nadie más. Nunca. Bernard cerró los ojos, luchando contra todo lo que sentía. ¿Qué hemos hecho? Susurró. Nunca te engañé. Solo, no supe cómo defenderme. Y mi madre, lo planeó todo. Ella temía que, si perdías el trabajo, tendría que pagar las deudas solo. Inventó la historia. Yo le grité que se callara, pero tú ya habías oído todo. El peor momento. ¿Por qué no viniste directamente a decirme la verdad? Preguntó Linda entre lágrimas. Porque, apretó los puños. Me paralicé. Fui un estúpido. Quise arreglarlo, pero lo arruiné aún más. Luego escuché los rumores, me llené de rabia, y todo se desmoronó. Eres un adulto, Bernard. No un niño de escuela. Deberías haberme defendido. Lo sé. Sé todo eso, Linda. Pero ahora estoy aquí, como un idiota, suplicándote que al menos creas que te amé. Y te amo. Aún. Entonces vete con tu loca madre, soltó Victoria, interponiéndose entre ellos. Ya has hecho suficiente daño. No la rompas otra vez. Bernard retrocedió. Pero Linda no se movió. Solo lo miraba a los ojos. ¿Es verdad? Preguntó. ¿De verdad no me engañaste? Lo juro. No podría hacerlo. No imagino a nadie más que a ti a mi lado. Solo tú. El silencio cayó entre ellos. Gente pasaba a su alrededor, algunos miraban, otros no. Pero para ellos, el mundo se había reducido a unos pocos pasos de distancia. ¿Nos vamos? Preguntó Victoria. Linda no respondió enseguida. Miró a Bernard. Sus ojos estaban llenos de dolor. Estaba agotado, perdido, pero auténtico. No, susurró, negando con la cabeza. Victoria bajó la mirada, entendiendo. Linda dio un paso hacia Bernard. Luego otro. Y se lanzó a sus brazos. Él la abrazó fuerte, como si temiera que se desvaneciera. Apoyó su mejilla en su cabello. Te amo, susurró. No puedo vivir sin ti. Y yo a ti, murmuró ella. Qué tontos somos. Él sonrió entre lágrimas. Solo dos idiotas separados por una mentirosa. Esto no es una broma, Bernard. Si quieres recuperar esto, empieza por alejar a tu madre de nuestras vidas. Él asintió. Empezaremos por ahí. Victoria resopló, puso los ojos en blanco y volvió al coche.
Al menos habrá final feliz, murmuró para sí misma, esbozando una sonrisa sincera. La mañana siguiente amaneció sorprendentemente cálida. La primavera tomaba Manhattan, los árboles ya empezaban a cubrirse de hojas nuevas y el aire olía a renovación, como hacía mucho no lo hacía en sus vidas. Linda se miró al espejo. Su cabello perfectamente recogido, un maquillaje ligero, un vestido gris claro, sobrio pero elegante. Sin encajes ni velos. Solo ella. La mujer que había atravesado el infierno y había elegido volver a caminar. ¿Lista? La voz de Bernard sonó desde el pasillo. Casi, respondió ella, suspirando, dándose un último vistazo en el espejo. ¿Suficientemente bien para un segundo comienzo? Él apareció en la puerta. Con jeans, una camisa y una chaqueta, con una sonrisa un poco torpe, pero sincera. Te ves como alguien a quien sería imposible dejar ir, se acercó, la abrazó por los hombros. Y ya no volveré a hacerlo. Ella le respondió con una leve sonrisa y apoyó su mano en su pecho. No prometas si no estás seguro. Estoy seguro. Más que nunca. En el edificio municipal casi no había nadie. Solo una pareja de recién casados con trajes coloridos y un fotógrafo, dos mujeres mayores esperando algún documento y el administrador, escribiendo papeles con la rapidez de quien ya ha celebrado 100 bodas en una semana. ¿Bernard y Linda Martínez?, dijo el hombre, mirando por encima de sus gafas. Sí, respondieron al unísono, mirándose entre ellos. Pasen a la oficina 3. Ya los están esperando. La sala era sencilla, una mesa con documentos, un cartel de registrador, 2 tazas de té. Todo oficial. Sin adornos. Sin invitados. Sin champán. Solo ellos. Solo su elección. Bueno, empezó la mujer tras el escritorio con una sonrisa amable. Siempre es agradable ver a una pareja que decide intentarlo de nuevo. No es común aquí, pero es muy conmovedor. Linda y Bernard sonrieron discretamente. Ella tomó su mano. Estamos aquí para ser honestos. Con nosotros mismos y el uno con el otro, dijo Linda. Eso está muy bien, asintió la registradora. Ella recitó el texto habitual. Sonaba familiar. Compromisos. Apoyo. Fidelidad. Palabras fáciles de decir, difíciles de cumplir. Bernard William Martínez, aceptas a Linda Marie Martínez como tu esposa, para estar con ella en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, respetándola y guardándole fidelidad. Acepto, su voz fue baja pero firme. Linda Marie Martínez, aceptas a Bernard William Martínez como tu esposo, para estar con él en la alegría y en la tristeza, en la pobreza y en la riqueza, en la ofensa y en el perdón. Linda sonrió levemente. Acepto. Solo si nunca más le da mi número de teléfono a su madre. Todos rieron, incluso la registradora. Entonces, los declaro oficialmente marido y mujer. De nuevo. Firmaron los papeles, intercambiaron anillos, sencillos, de plata, como una promesa de empezar sin adornos innecesarios. Cuando salieron a la calle, Linda se detuvo un momento, de cara al sol, cerrando los ojos. Todo fue tan tranquilo, dijo. Pero sin escándalos, sonrisas falsas ni dramas, respondió Bernard. Y eso ya es una victoria. Él tomó su mano y entrelazó sus dedos con los de ella. ¿Vamos a casa? No. Hay algo que debo decirte, su voz tembló. No quería arruinar el día. Pero ya no puedo callarlo. Se detuvo. Una tensión cruzó su mirada. No me digas que cambiaste de opinión. Tonto, sonrió. Estoy embarazada. Él se quedó helado. ¿Qué? Me hice un test, varios, sacó una pequeña caja blanca de su bolso, con 2 líneas marcadas. Quería estar segura. Esta mañana.
Él permaneció en silencio. Luego cubrió sus manos con las suyas. Y en el siguiente instante la levantó en brazos, girando con ella en la acera. Linda, ¿vamos a tener un bebé? Es un milagro. Bernard, bájame. Reía ella. La gente nos está mirando. Que miren. Que envidien. Tengo de nuevo a mi esposa y ahora a nuestro bebé. Dios mío. La bajó al suelo, pero no la soltó. Tengo miedo, confesó ella en voz baja. Miedo de quedarme sola otra vez. De fallar. De no ser suficiente. Y yo tengo miedo de perderte otra vez. Pero ahora sé que tener miedo es normal. Lo que no podemos hacer es quedarnos callados. Lo superaremos, Linda. Juntos. No dejaré que te pierdas en la oscuridad. Ni un solo paso. Ella lo miró, y en ese instante algo se cerró dentro de ella, como una cerradura segura y fuerte. Espero que tu madre no explote de felicidad, bromeó Linda mientras regresaban al coche. No te preocupes. Se enterará en otra vida. Bernard. Es broma. Casi. Le diré, pero solo cuando tú estés lista. Y solo si tú quieres. Por ahora, somos tú, yo y nuestro pequeño milagro. Esa noche en casa, mientras ella cocinaba un omelette, el aroma de las verduras asadas llenaba la cocina, él se acercó por detrás y la abrazó, enterrando la nariz en su cuello. Me imagino diciéndole, eres tan terco como tu padre. O tan tonto, corrigió ella. Él rió. Y tú serás la mamá más hermosa del mundo. Ya basta, apagó la estufa y se giró hacia él. Vete antes de que empiece a llorar. O tal vez deberías llorar. Dijo una voz familiar. Victoria abrió la puerta sin previo aviso, con una bolsa en la mano. Traje vino. Sin alcohol, por supuesto. Ya sé todo. ¿Quién te lo dijo? Preguntaron a coro Linda y Bernard. ¿Quién trabaja en el laboratorio donde hacen los análisis, Guiñó un ojo. Pero relájense. Lo sentí. Y vine a abrazarlos. Se quitó los zapatos, fue a la cocina y los abrazó a ambos. Ahora sí. Esto ya es una verdadera familia. Linda miró a las dos personas que más amaba y, por primera vez en mucho tiempo, sintió, estoy en casa. Y no importaría que tormentas vinieran, cuántos planes se rompieran o cuántas heridas antiguas volvieran a doler. Lo importante era que ahora estaban juntos. Y dentro de ella latía el corazón de una nueva vida que los uniría para siempre. Media hora después de que Victoria llegara con vino sin alcohol y dulces, la cocina parecía más un acogedor café que un apartamento. Sobre la mesa humeaba el té, en el horno se doraban mini croissants hechos con una masa que Victoria encontró en el congelador y que insistió en hornear. Linda se relajó, por primera vez en muchos días, e incluso se permitió reír sin una pizca de tensión. Bernard estaba de pie junto al fregadero, cortando algo para los aperitivos, cuando sonó el timbre de la puerta. Todos se quedaron en silencio. Incluso el horno pareció disminuir su zumbido. Linda miró a Bernard. ¿Esperabas a alguien? Él dejó lentamente el cuchillo y se secó las manos en un paño. No. Yo abriré, dijo Linda, dirigiéndose al recibidor. Giró la llave y abrió la puerta. En el umbral estaba la señora Martínez. Tan impecable como siempre, con el cabello perfectamente arreglado, un abrigo severo y una expresión que decía, sé lo que hago, aunque el mundo piense lo contrario. Linda, dijo con calma. ¿Puedo pasar? Linda apretó los dedos contra el pomo. Por un segundo quiso cerrarle la puerta en la cara. Pero luego, inhaló, exhaló, y una voz interior susurró, hazlo diferente a como ella lo haría. Adelante. Victoria se levantó de un salto al verla, pero Linda le hizo un gesto de calma. Bernard salió de la cocina y se quedó paralizado en la puerta al ver a su madre. ¿Mamá?
¿Qué haces aquí? No te preocupes, Bernard. No he venido a intervenir. He venido porque estoy cansada de ser la causa de vuestros problemas. Un poco tarde, murmuró Victoria, pero Linda le indicó, no ahora. La señora Martínez entró en la cocina y se sentó en una silla libre. Claramente se había preparado para esta conversación, porque su mirada no era errática, era directa, preocupada y, en parte, arrepentida. Me he enterado de que se han casado de nuevo, empezó. Y aunque no quiera intervenir, quería decir que, tal vez, por primera vez en mi vida, actué verdaderamente mal. ¿Tal vez? Alzando una ceja, dijo Linda. De acuerdo. Seguro. La señora Martínez la miró, su voz bajó. Destruí su matrimonio. Intenté controlaros a ambos porque tenía miedo de perder a mi hijo. Me convencí de que sabía que era lo mejor para él, pero, en realidad, simplemente no sabía soltarlo. No solo no soltaba, respondió Linda con calma. Usted hizo todo para que yo me sintiera como una extraña en mi propia familia. La señora Martínez asintió. Lo sé. Y estoy dispuesta a hacer todo lo necesario para enmendarlo, si tú lo permites. Si ambos lo permiten. Bernard se sentó junto a su madre. ¿Por qué vienes ahora? Porque esta mañana me enviaste un mensaje. Corto. Sin rabia. Estoy casado de nuevo. Y comprendí que si no daba un paso ahora, desaparecerías de mi vida para siempre. La habitación quedó en silencio. Linda suspiró, miró a Bernard. Él asintió, cediéndole la decisión. Estamos esperando un bebé, dijo Linda. La señora Martínez abrió ligeramente la boca, pero no dijo nada. Luego murmuró. Ya veo. Puso las manos sobre sus rodillas, bajó la mirada. Voy a ser abuela. Y ya en esta etapa casi la he, o lo he, perdido. Se volvió hacia Linda. Sé que no tengo derecho a pedir perdón. Pero, si me permites estar cerca, aunque sea un poco, aunque sea de lejos, te estaré agradecida. Si no es por mí, al menos por el bebé. Ya no soy una enemiga. Linda permaneció en silencio durante mucho tiempo. Victoria le apretó la mano bajo la mesa, pero no intervino. Primero tendrá que demostrarlo. No con palabras, sino con acciones, dijo Linda. Si realmente quiere ser parte de la vida de nuestro hijo o hija, tendrá que aprender a verme no como una rival, sino como la madre de su nieto. Y como la esposa de su hijo. Como una compañera, no un obstáculo. Estoy dispuesta a aprender, respondió en voz baja la señora Martínez. Si me lo permiten. Bernard apretó la mano de Linda. Te daremos una oportunidad. Una. Pero si la desperdicias, no habrá otra. Lo entiendo, dijo ella, y por primera vez en su vida, su voz no sonaba altiva. Victoria se levantó, sirviéndose más té. Bueno, si incluso ella puede cambiar, el mundo va hacia un futuro brillante, murmuró mientras se dirigía al balcón. Bernard se rió. Linda solo suspiró, profundamente, como